La apariencia de las letras o el tipo de letra, también conocido como fuente, puede ser modificado a nuestro gusto, aunque en ocasiones esto dependerá del destino que va a tener el libro. Si estamos haciendo algún trabajo serio, preferiremos las fuentes normales, que no tengan muchos adornos o se vean algo exageradas. Si no importa la seriedad, entonces podemos usar la que nos guste. Cualquiera que sea el destino del libro, aprenderás a cambiarle el tipo de letra y el tamaño de la misma. Eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Recuerdas? En un video te comenté que no era tan importante cambiar el aspecto de un libro mientras lo escribimos. Lo mejor es hacerlo al final. Esto que estás viendo es un ejemplo. Ya escribí todo lo necesario. Ahora me enfocaré en cambiarle la apariencia aplicándole formato al texto y a las celdas. Ya sabemos que para aplicar formato al texto o a las celdas antes debemos seleccionarlas. Esto es importante porque siempre esos cambios únicamente los vamos a hacer en ciertas zonas del libro, entonces debemos seleccionarlas antes. Voy a cambiar el tipo de fuente de todo el libro este que estás viendo. Para ello voy a seleccionar todo el libro como ya vimos. Una de las formas es haciendo clic en este botón. Una vez que hago clic se selecciona. Ahora me iré al grupo fuente de la ficha inicio y haré clic en la lista desplegable esta. Voy a seleccionar una fuente muy conocida que es la Arial o Arial. Aquí la tengo en esta zona. Cuando sabemos el nombre de la fuente podemos teclear directamente aquí su nombre. Si es una lista muy extensa y no podemos localizarla fácilmente, podemos empezar a escribir y automáticamente Excel va a ir mostrando la letra o las fuentes que coincidan con las letras que estamos escribiendo en ese instante. Estamos viendo cómo van apareciendo algunas que coinciden con la AR del inicio, pero una vez que empiece a escribir las otras letras aparecerá la fuente que quiero. Ya apareció Arial. Entonces una vez que aparezca presiono Enter. En cualquier momento podemos modificar la fuente si no nos gusta la que seleccionamos. Eso no es importante. Haciendo lo mismo, seleccionando la zona a la que vamos a aplicarle el formato, o si queremos solo alguna parte específica podemos hacerlo también. Recuerda que el zoom que tenemos actualmente en este libro está especificado aquí como se ve 150%. Esto significa que estamos haciendo visualmente más grande la letra, pero el tamaño original debe ser el 100%, lo cual puede ser algo pequeño para imprimirse. Hay que tomar en cuenta esto. De hecho, si ya tienes experiencia en documentos impresos, podrás darte una idea de qué tamaño tiene la fuente o la letra una vez que se imprime en papel. Entonces, si no quieres ese tamaño actual, que es de 11 puntos como aquí se especifica, lo podemos hacer más grande. Voy a seleccionar otra vez toda la hoja y vamos a cambiarle el tamaño de la fuente. Voy a seleccionar un 13, o más bien voy a escribir un 13 en esta zona. Cuando hacemos clic en el triángulo aparece una lista con algunos tamaños disponibles e inclusive también tienen la vista en vivo, como puedes ver. Como yo quiero un tamaño 13 y no aparece aquí, entonces lo voy a escribir directamente en esta caja seleccionando el número actual, que es un 11. Ahora escribiré un 13 y presiono la tecla Enter. Automáticamente he aumentado el tamaño de la fuente. Como puedes ver, el texto ahora se empieza a ocultar porque las celdas tienen un ancho menor al tamaño del texto. No te preocupes en este momento. Más adelante en este mismo capítulo vamos a ver cómo cambiarle el aspecto para que se vea bien. Inclusive podemos hacerlo de una vez, pero sin entrar en detalles. Lo que vamos a hacer únicamente es hacer doble clic sobre la línea que divide las celdas. Cuando cambia a esa flecha doble, hacemos doble clic y lo que va a pasar es que el ancho de la celda se va a adaptar al texto más ancho que tenga esta columna, que en el caso de esta es enero, la palabra enero. Tenemos aquí otra, por ejemplo, se va a adaptar a la palabra febrero, y así podemos hacer doble clic para que el ancho se adapte a la palabra que contenga más letras, y de esta forma ya será visible todo lo de la columna, aunque como puedes notar algunas columnas son más anchas que otras y visualmente puede que no sea agradable, pero como te digo, más adelante lo modificaremos para que se vea un poco mejor. Lo mismo haré con esta primer columna, doble clic. El tamaño del texto también lo podemos modificar usando estos botones que estamos viendo aquí. El primero es para aumentar el tamaño y el otro para hacerlo más pequeño o más pequeña, haciendo exactamente lo mismo, seleccionando la fuente o las celdas a las cuales le vamos a aplicar ese efecto o ese comando.
Cuando presionamos el botón vemos como la fuente se hace más grande. Si lo seguimos presionando se irá haciendo más grande. Lo contrario va a pasar con el otro botón, como lo estamos viendo. En esta zona aparece el tamaño del texto actual. Cuando hacemos clic vemos cómo cambia a un 14 y así sucesivamente va a ir cambiando tomando los valores de esta lista. Al llegar al 72, que es el máximo que acepta esa lista, ya no se podrá hacer más grande. Sin embargo, nosotros sí lo podemos hacer más grande escribiendo directamente el número que equivale al tamaño del texto. Voy a dejarlo como estaba en un 13 para dejarlo exactamente igual como estaba. Ahora voy a aplicarle un efecto de negrita a los títulos de estas tablas, que son los meses y también los nombres de las frutas. Una vez que la selecciono usando la tecla control, como ya vimos, presiono la tecla N, que es de negrita, vemos como el texto se hace más negro. Eso es exactamente el efecto de negrita. Tenemos otro tipo de formato como es la cursiva. Lo que hace cursiva es inclinar un poco el texto. Puedes ver cómo está inclinado a diferencia del texto de arriba. Subrayado lo que hace es precisamente eso, agregar un subrayado al texto, como estamos viendo. Esto ya dependerá de lo que queremos enseñar en nuestros libros. También son necesarios a veces para resaltar un texto de otro. Esto de la negrita es común usarlo en las palabras más importantes como los títulos, que en este caso son meses y frutas. Subrayado también tiene algo que se llama subrayado doble, que está dentro de esta lista desplegable. Haciendo clic en el triángulo aparece. Podemos seleccionar el texto al cual le vamos a aplicar el efecto. Seleccionamos subrayado doble y vemos cómo aparece. Para aplicar formato al texto también podemos usar el menú contextual. Este aparece al hacer clic derecho sobre las celdas o una celda que esté seleccionada. Vemos cómo aparece esta pequeña barra, la cual contiene muchas de las opciones que estamos viendo aquí en fuente, prácticamente todas. Lo que vamos a hacer entonces es seleccionar la zona a la cual le queremos aplicar el efecto, hacer clic derecho y poder seleccionar alguna de las cosas que tiene, por ejemplo, negrita. Este menú es importante porque a veces estamos en otra ficha, por ejemplo, datos. Voy a suponer que estoy en datos y en ese momento le quiero aplicar formato de negrita. Lo que tendría que hacer es seleccionar la ficha inicio y luego negrita. Pero para evitar eso, mejor hago clic derecho aquí y selecciono negrita y así de fácil he aplicado el formato y además me mantengo en la misma ficha en la cual estoy trabajando actualmente. Con esto nos ahorramos tiempo porque de otra forma tendría que ir a la ficha inicio, seleccionar negrita y luego volver a la ficha datos y eso me haría perder tiempo. Voy a seleccionar para quitar el efecto de negrita. Estas son las formas de agregar efecto al texto, cambiarle el tipo de fuente o el tipo de letra, cambiar el tamaño de la misma. Podemos usar estos dos botones para aumentar o disminuir el tamaño también, aplicar efectos de negrita, cursiva o subrayado, ya sea simple o doble. Lo único que vamos a hacer es seleccionar las celdas o la celda a la cual le vamos a aplicar el efecto y una vez que lo hagamos, hacer clic en el botón o seleccionar de la lista lo que deseamos.